Vale, perfecto. Ahora sí vamos a compartir. Pues bien, como les seguía diciendo, para nosotros ser sanados, primeramente necesitamos saber que estamos enfermos, porque muchas veces nosotros vamos con un papel de víctima por la vida, entrando de víctima a cada círculo que nosotros nos codeamos, y eso no está bien. Vamos a compartir ahora sí. Vale. Vale, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, vamos a ver. Yo Vale. puedo ver. Se ve perfecto. Vale, ¿cuál es el propósito de este estudio? Pues a mí me parece que el propósito de este estudio es responder a estas interrogantes que muchas veces tenemos dentro nuestra, como por ejemplo las preguntas, ¿por qué atraigo a personas que me hacen daño, que me manipulan, que me humillan? ¿Por qué no puedo terminar lo que yo inicio? Son preguntas que muchas veces uno mismo se hace y también uno le pregunta al Señor y muchas veces ayunamos, muchas veces oramos, hacemos un sinfín de, de sacrificios, pero no obtenemos una respuesta. ¿Y por qué no tenemos una respuesta? Porque muchas veces está delante de nosotros el dolor para enseñarnos, pero nosotros no sabemos captar el mensaje que hay detrás del dolor. Nosotros muchas veces lo que hacemos es victimizarnos, no tomar responsabilidad ni aprender de qué enseñanza hay detrás del dolor. También otras preguntas, por ejemplo, es ¿por qué me cuesta relacionarme? Hay muchos de ustedes que me dicen que mm, le cuesta relacionarse, no tienen confianza con las personas, sienten que los van a traicionar, o sea, no se abren cuando conocen a alguien porque a todo el mundo lo ven como un sospechoso. Hay otras personas, por ejemplo, que tienen miedo a la soledad, que no pueden estar solos ni solas porque eso le da un pánico terrible llegar a la vejez solo o pensar simplemente, no simplemente en la vejez, sino simplemente el hecho de estar solo, de no tener pareja, eso le causa mucha ansiedad. Otra pregunta es ¿por qué no avanzo? ¿Por qué las oraciones de liberación no surgen efecto a mi persona? Por ejemplo, muchas de las personas que han sido sometidas a oraciones de liberación, a lo mejor esta semana se le ministra la liberación y han sido libres de espíritus malignos y al mes vuelven otra vez para donde mí, para decirme o para donde mí o para donde la persona que le haya ministrado la oración de liberación, que han vuelto a lo mismo. ¿Por qué la persona vuelve a lo mismo? Pues porque hay una herida abierta que no se ha sanado. Entonces, el espíritu inmundo sale, pero la puerta por donde él entró, que ha sido la herida, está abierta todavía porque no ha sido detectada. Entonces, primeramente, o sea, a la par de la liberación, también hay que hacer sanidad interior. ¿Por qué? Porque a medida que se va cerrando esas heridas, esas cosas no resueltas que hay dentro de nosotros, también le estamos cerrando las puertas a esos espíritus que muchas veces nos visitan. ¿Qué significa tener una herida? En el mundo espiritual, una herida emocional es sinónimo de oscuridad, es sinónimo de oscuridad, una herida emocional. Entonces, cuando nosotros tenemos esa herida, ¿quién es la oscuridad? Obviamente el enemigo. Entonces, por eso es necesario que nosotros cerremos esas puertas, esas heridas que tenemos abiertas. Otras personas, por ejemplo, no saben cuál es su propósito, el propósito por el cual Dios lo envió aquí a esta tierra. ¿Y por qué no saben cuál es su propósito? Porque ese montón de heridas le está cegando el camino para ver para qué ellos vinieron aquí. Porque al estar actuando con un montón de máscaras, pues esto le impide ser realmente quien ellos son. Porque normalmente nosotros, muchos de nosotros nos enfocamos como en el qué dirán, en esforzarnos para que otros vean lo que hacemos, pero no realmente con intención de agradarnos a nosotros mismos o agradar más básicamente el propósito de lo que Dios nos mandó a hacer, o sea, de cumplir con el propósito real por el cual nosotros vinimos. Sino que, por ejemplo, a lo mejor estamos en una congregación y dentro de la congregación, nosotros nada más hacemos, bueno, podemos fluir en los dones,
con los hermanos dentro de la iglesia. Pero muchas veces somos influenciados por los líderes que nos dirigen, por los líderes que están por encima de nosotros, a un contrario a lo que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer. Por ejemplo, hay personas a las cuales tú le preguntas, eh, ¿a qué tú viniste? En qué tú te desempeñas en la parte espiritual? Y me dicen, bueno, un profeta me dijo que yo iba a hacer tal cosa, pero no es que un profeta te dijo, porque el profeta, por ejemplo, te puede decir muchas cosas. Probablemente el profeta te esté profetizando cosas que no son, o un ministerio en el cual tú no eres, o sea, puede que te esté diciendo algo que tú no eres. Y tú puedes estar fungiendo en un lugar, en un espacio que tú no fuiste llamado. Entonces, ¿por qué? Porque te estás llevando de lo que te ha dicho otra persona y no realmente de lo que Dios ha puesto dentro de ti. Pero ¿cómo tú vas a saber qué es lo que está dentro de ti cuando tú empieces a quitar todas las heridas que tienes dentro, que se ocultan detrás de máscaras, que luego vamos a ver qué es máscara, qué es herida y qué es todo esto? ¿Cómo liberarse de la culpa y de la vergüenza? Es otra de las cuestiones que vamos a tratar en este estudio, entre otras cosas. Definición de herida. Vamos a ver qué es una herida. Una herida es una perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo. Pero también en la parte emocional, una herida puede ser emocional o psicológica. Cuando alguien sufre una ofensa, un agravio o está afligido, se siente herido, se trata como una situación de tormento para el ánimo. Por eso dice, hay un versículo que dice, que no lo apunte por aquí, pero hay un versículo que dice que el ánimo afligido quebranta los huesos o algo así es que dice. Entonces, eh, a ver, dice, desde la infancia arrastramos momentos dolorosos o simplemente circunstancias que fueron percibidas por nuestra mente de niño como dañinas, impactantes o no comprensibles para nuestra capacidad cognitiva y emocional. Nos dejaron una huella y una influencia que no se borrará hasta que no sea identificada, aceptada y sanada desde el inconsciente. Hay momentos, así como dice aquí, pues estoy leyendo mucho porque esto es muy largo, y me ha costado, duré mucho tiempo preparando y por eso me tomo la libertad de leerlo. Hay cosas en nuestra vida que venimos arrastrando, hay momentos que fueron de dolor en nuestra niñez, hay situaciones, palabras que nos dijeron desde niños, que todavía, que se almacenaron en nuestro inconsciente, están ahí. Palabras, por ejemplo, de humillación, palabras de rechazo, sobre todo estos es más palpable y son marcas que te quedan por tus padres, por la persona que te criaron, por la persona, por tu círculo más cercano cuando tú estabas pequeño. Porque hay cosas que no te la puede dar uno de fuera, sino el de dentro. Se supone que Dios eh, nos crea, ¿verdad? A través de la unión de un hombre y una mujer. Cuando pasan situaciones en la niñez de que uno de los padres, por ejemplo, se separa y deja a su pareja con el niño o con la niña, esto va a marcar la vida de ese niño para siempre, para siempre. Aunque el niño de adulto no se acuerde de lo que vivió en su infancia, va al día de hoy, ya de adulto, va a estar reflejando esas situaciones que vivió cuando estaba pequeño. Incluso me voy más lejos. Hay mujeres, hay personas que están arrastrando cosas hoy en día que ni siquiera la llegaron a ver ya después de nacido, sino cuando su madre estaba embarazada de ellos. Cuando su madre estaba embarazada, una mujer embarazada que recibe malas noticias, una mujer embarazada que ha recibido un trauma durante el embarazo, eso va a pasar directamente también al feto, con lo cual ese niño o niña va a estar sufriendo de muchas situaciones a la larga que no va a saber de dónde le proviene. Pero esa parte ya del embarazo y de las situaciones que pasan en el embarazo con el alma, ya hasta ahí todavía no llego. Vamos a ir avanzando poco a poco hasta donde Dios nos vaya guiando.
A ver, voy a hablar de esto primero. Quiero tratar estoy dando ahora mismo una introducción a lo que es todo esto de las heridas del alma. Vamos a hablar de las heridas de la infancia basada en el versículo: enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue anciano, no se apartará de él. Eso dice en Proverbios 22:6. Ya que en la infancia del niño ocurren muchas circunstancias que pueden interferir en que el niño desarrolle la capacidad para lo cual fue creado. Esa parte de instruye al niño en su camino, mucho se ha hablado de ese versículo, de instruye al niño en su camino. Y a nosotros, bueno, hasta por lo menos, hablo de mí, por lo menos cuando estaba en mis inicios en la iglesia, cuando hablan, instruye al niño en su camino, uno entiende que es en el camino del Señor. Pero realmente este versículo lo que está diciendo, esa palabra de camino, está diciendo, instruye al niño en el camino de su alma, o sea, en el propósito que Dios le puso desde la eternidad a esa persona, a esa alma. Instruye al niño en su camino y de mayor no se apartará de él. Pero ¿qué pasa? Que, o sea, ahora mismo muchas personas no sabemos, o bueno, hay muchas personas que no saben cuál es su camino realmente, porque han tenido dificultades en la infancia y por eso no saben identificar cuál es el camino que tienen que tomar, o sea, o para qué vinieron acá. Estas situaciones difíciles se ocultarán en el inconsciente y luego cuando el niño sea adulto estará actuando de una determinada forma que no va acorde con el diseño eterno. En Proverbio 23:7 dice, porque tal cual es el pensamiento del hombre en su alma o en su mente, hay otra versión que dice la mente, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, que tal cual como el hombre piensa, tal cual como el hombre, tal cual está pasando algo interno dentro de la persona, así mismo es ella. O sea, tal cual como yo pienso, así soy. Entonces David entendió algo, hay un misterio muy fuerte en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Ese salmo me tiene dando vueltas desde hace muchos días y vengo analizándolo profundamente. Y es porque David le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La palabra corazón ahí es levab en hebreo, por lo cual se puede traducir al español como alma. Y dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino. Esa palabra de camino es derek en hebreo. Y lo que realmente significa es curso de la vida o modo de acción. Entonces, por eso, volviendo atrás al otro versículo que dije antes, instruye al niño en su camino. O sea, en el camino, en el curso de su vida, como ese niño debe comportarse. Entonces dice, y ve si hay en mi camino y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Perversidad, esa palabra perversidad es obsed en hebreo. Y cuando yo descubrí esto, estudiando ese versículo, que lo que significa obsed es un dolor corporal o mental, a mí me impactó mucho, porque entonces David lo que le está diciendo en ese versículo al Señor es, examíname, oh Señor, y conoce mi alma, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi curso de la vida o en mi modo de acción algún dolor mental o corporal. Pero más bien a la parte que nos estamos refiriendo ahora es un dolor emocional, ¿verdad? Mental. Y guíame en el camino eterno. Eterno en hebreo es olam, ¿vale? Y lo que significa es escondido. O sea, David le está diciendo, vuelvo a repetirlo otra vez, examíname, oh Ah, Dios, para y conoce mi corazón. Conoce sí, mi hacer alma, o sea, mira mi alma, por mírame eso por dentro, porque el frío, Señor. el abanico Mira no el viene bien. curso de la vida o mi Ah, modo de bien. acción. Mira a ver si yo tengo un dolor por dentro mental y guíame hacia mi camino, guíame hacia mi propósito. Cuando yo vi esto, a mí esto me impactó muchísimo. Déjenme saber si me están comprendiendo. Amén. Tremendo. Amén. Amén. Entonces,
Amén. Bendito Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Así como David, que le dijo al Señor, examina mi alma, mira el curso de mi vida, de cómo yo me he estado comportando a lo largo de mi vida, y mira si hay algún dolor dentro de mí para yo conocer el propósito eterno que tú tienes conmigo. Porque dice en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O sea, que nosotros muchas veces para descubrir nuestro propósito, muchas veces estamos esperando algo de afuera que vengan a decirnos a qué nosotros vinimos, pero realmente esa respuesta está dentro, está en el online, está eterno, porque Dios lo puso dentro de mí. El versículo dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. O sea que yo, para descubrir mi propósito, en vez de buscarlo por fuera, tengo que buscarlo por dentro, tengo que devolverme hacia adentro, a conocerme, a hacer una introspección para yo conocer quién yo soy. No sé si usted se ha preguntado alguna vez quién usted es. O sea, es fácil muchas veces para nosotros conocer las personas con las cuales vivimos, las personas con las cuales compartimos, pero es difícil, muy difícil conocernos a nosotros mismos. Si yo le pregunto a usted, ¿quién usted es? Pregúnteselo ahora mismo. ¿Quién yo soy? Este es un primer ejercicio que vamos a ir haciendo. ¿Quién yo soy? Sé autodefinirme, sé decir, no es el decir quién yo soy, no estoy hablando de mis profesiones ni de las cosas, las cosas externas, estoy hablando de la parte interna, quién yo soy. Es difícil decir quiénes somos. Es difícil, por ejemplo, cuando nos ponen a decir, escribe tus virtudes o escribe tus defectos. Hay muchas veces que no reconocemos, no sabemos decir cuáles son las cosas buenas que tenemos. Y hay muchas veces son más los defectos que encontramos que las virtudes que tenemos. O muchas veces, al contrario, cuando hay un ego desproporcionado, ponemos muchas virtudes y pocos defectos, pero esas cosas se suelen ver, esos defectos sobre todo los suelen ver la otra persona, no nosotros mismos, cuando el ego está desanivelado. Entonces, vuelvo aquí en esta parte. ¿Qué es el carácter? El carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. Yo quiero ir despacio, ¿no? Porque son muchos, ay, se me fue la palabra ahora. Eh, sí, son muchas definiciones, son muchos puntos Puntos. y puede que sea para algunas personas, la han escuchado, pero realmente la definición de carácter de la cosa que se están diciendo aquí ahora, quiero ir despacio para que eso se interiorice. El carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. ¿Pero qué forma el carácter? A ver, vamos a ir. La conducta es la manera con que las personas se comportan en su vida y acciones. Una definición sencilla de acción es el acto de hacer algo precedido de un pensamiento. Un pensamiento es una asociación o combinación de ideas que da lugar a juicios. Una idea es el acto más básico de entendimiento. Puede venir desde la imaginación o desde la concepción del conocimiento o de algo. Puede ser de alguna información. Y ahí es donde quiero entrar ahora. ¿Cómo se forma nuestro carácter? Información. Ese es el primer punto. Cuando nosotros nacemos, cuando estamos dentro del círculo familiar, lo primero que empezamos a obtener es información. Información es el nombre por el cual se conoce un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. La información puede ser suministrada por el núcleo familiar primario, secundario, etcétera, comunidad o cultura. Cuando nosotros nacemos, entonces, lo primero que nos van llegando a nuestra vida es información. El cúmulo de información generan ideas. Las ideas que es una combinación eh, pues de información que surge dentro de la imaginación, dentro del entendimiento. Entonces, esas ideas, ese conjunto de ideas, forman pensamientos en la vida de la persona.
pensamientos. Entonces, el pensamiento genera una acción. O sea, por eso estamos, como dije en el versículo anterior, tal cual piensa el hombre, así es él. Entonces, si yo estoy pensando por una información que me suministró mi familia, mi círculo más cercano, ¿cómo yo me voy a comportar? Puede que esa información que me suministraron no sea la que esté acorde con mi propósito. O puede que eso que yo percibí de niño, ya sea humillación, ya sea maltrato, ya sea lo que sea que yo haya percibido negativo, está ahora dentro de mí actuando como un pensamiento negativo y así yo me voy a comportar negativamente. Entonces, como yo pienso, entonces yo acciono. Entonces dije que la acción es el acto de hacer algo y el cúmulo de mis acciones va a formar mi conducta. Así yo me voy a comportar. Entonces, como yo me comporto, entonces forma mi carácter. Me dejan saber si me están comprendiendo. Amén. Amén. Entonces, seguimos. ¿Qué es? Por eso es que muchas veces el Señor nos mete en algunos desiertos, por así decirlo, pero es para formar nuestro carácter, porque muchas veces venimos arrastrando cosas, informaciones erróneas y negativas que no deben de estar dentro de nosotros porque entorpecen el propósito que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer o que íbamos a cumplir aquí en la tierra. Entonces nuestro carácter debe ser que moldeado. El carácter es moldeado. ¿A través de qué? De situaciones que Dios provoque en la vida de la persona para que la persona sea transformada y sus pensamientos cambien. La forma de que mis pensamientos cambien es yendo a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La información. Si la información es errónea, yo también me voy a comportar erróneamente porque todo radica desde la información. Si la información que me dieron, lo que forjaron dentro de mí desde pequeño, estaba mal, pues así yo me voy a comportar. Eh, quiero hablar un poquito de David. David tuvo una infancia muy difícil. Venía arrastrando varias heridas. Si usted se fija en todo lo que escribió David, estaban llenos los salmos de situaciones de carencias que él tenía, situaciones de abandono, de traiciones, de humillaciones. ¿Por qué? Porque David fue un hijo de, engendrado en pecado, un hijo bastardo. Por eso cuando el profeta Samuel fue a ungirlo, básicamente ni se acordaban de él. Cuando le preguntaron, ¿estos son tus hijos? Ah, bueno, hay uno por allá. Ni siquiera lo tomaban en cuenta. Eso generó en David una herida, varias heridas. Sobre todo esa, la herida de abandono. Por eso David dice en el Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. O sea, estaba manifestando una herida de abandono David ahí. Mira, ella no me ve. En la vida de Abraham, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El Señor lo que quiere hacer con Abraham en esto es cambiarle la información que tiene Abraham en la mente para él poder llegar a cumplir el propósito que Dios dijo que iba a hacer Abraham. Abraham viene de Ur de los Caldeos, una tierra totalmente idólatra. El padre de Abraham le servía a la luna. Entonces, Abraham, ¿qué había aprendido? Justamente eso. Abraham no conoció al Señor así desde siempre, desde niño. Abraham era un hombre idólatra. Entonces, cuando el Señor le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, lo que quiere el Señor hacer con Abraham es, sal de tu tierra, le está diciendo a Abraham, sal de tu cultura. Porque ¿qué formó la cultura de Abraham? Las culturas, ¿cómo se forman? Primero se forman en el núcleo familiar, ¿verdad? Luego viene la otra parte que es las personas que te rodean, ya sean tus primos, tus tíos, los vecinos. Y luego eso pasa a una comunidad, que lo que hace es crear una cultura. Entonces, pero esa cultura, si usted se fija,
En Dominicana tienen una línea de pensamiento, se forman de una determinada manera. ¿Por qué? Porque así suelen ser la mayoría, tienen, por eso se dice cultura dominicana, ¿verdad? Tienen una forma particular de operar. En España, por ejemplo, tienen otra forma, tienen otra cultura, tienen otro pensamiento, tienen otra información, tienen otra forma de moverse. Y así en cada país, así son las culturas. Pero ¿en qué se basa esa cultura? En información, de lo que vino desde el núcleo, desde adentro. Entonces, el Señor, para cambiar la vida de Abraham, para llevarlo a su propósito, lo tiene que sacar de ese lugar. Por eso muchas veces Dios lo que hace es, para cambiarte la mente, es sacarte del lugar donde te dieron esa mala información para moldearte y cambiarte el chip, para darte una nueva información que cambie el panorama totalmente y tú puedas operar en lo que Él te dijo que tú ibas a hacer. En el Salmo 119, 29 y 30 dice, líbrame de mentirme a mí mismo y dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. O sea, el escritor de este salmo está diciendo, líbrame de mentirme a mí mismo. Y cuando uno se queda pensando, pero ¿cómo yo me miento a mí mismo? O sea, ¿cuál es la relación conmigo mismo? O sea, ¿tenemos una relación con nosotros? O sea, esta es una pregunta que estoy lanzando para que usted se autoanalice. O sea, usted tiene una relación con usted mismo. Luego al final, cuando ya termine de hablar, voy a dejar un tiempo para que me digan, o sea, ¿qué ustedes están entendiendo de esto? O sea, usted tiene una relación con usted mismo. Le dice también Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, lo cual nos lleva a pensar, ¿realmente nosotros nos conocemos? Estamos todo el día con nosotros mismos, pero no nos hemos detenido a pensar quiénes nosotros somos. ¿Quién soy? Porque muchas veces el exterior, o sea, a lo mejor usted se siente que usted es lo que el otro dice que usted es, no lo que realmente usted es. Porque usted se siente validado por lo que dice la gente que la ve por fuera, pero no lo que usted realmente es. Entonces, por eso muchas veces vivimos haciendo cosas em, sí, para agradar a la gente, pero no realmente, no significa que cuando usted esté agradando a la gente, usted está agradando a Dios o se está agradando a usted, porque por ejemplo usted puede estar agradando al público, pero usted está hecho nada por dentro, por querer agradar al otro. Entonces, vamos a hablar de lo que son las conductas del niño interior herido. Las adicciones, por ejemplo, es una conducta que manifiesta una persona que tiene el niño interior herido, o sea, que sufrió una herida de la infancia. La codependencia es otra de las conductas que manifiesta una persona que está dañada. La inflexibilidad, baja autoestima, inseguridad, problemas sexuales, miedos irracionales, agresividad, depresión, son una de las, entre tantas cosas, son una de las más marcadas que manifiestan que una persona está herida. Y vamos a ir entrando en materia. Le quiero dejar esto por acá, donde dice las heridas de la infancia. Hay 5 heridas que marcan la vida de una persona. Pueden haber más, pero por eso se llaman así, heridas de la infancia, porque se da cuando estamos pequeños, se da muchas veces desde bebé podemos venir arrastrando estas heridas inconscientemente que nos están afectando a día de hoy y nosotros no somos conscientes de ellos. Por eso le estaba diciendo al comienzo, muchas veces nosotros podemos decir, Señor, sáname, pero nosotros no sabemos de qué es que nos van a sanar, porque no sabemos qué es lo que tenemos dañado por dentro. Entonces, las heridas de la infancia, está la herida del rechazo, que la vamos a ver más adelante, está la herida de abandono, que es la que vamos a tratar hoy, está la herida de humillación, está la herida de traición, está la herida de injusticia. ¿Cómo nosotros podemos detectar que estamos dañados? A través de lo que nosotros manifestamos. Porque como dice el versículo, tal cual el hombre piensa, así es él. Entonces, según la manifestación que nosotros hacemos por fuera, es lo que nosotros tenemos por dentro. Entonces, se llaman máscaras. En psicología le llaman máscaras
pues a esas heridas, a lo que nosotros manifestamos, ¿verdad? Dice que una herida emocional se detecta por el mecanismo de defensa o máscara que activa. Y la definición de máscara es objeto que cubre la cara o parte de ella para protegerla u ocultarla. O sea, una máscara es lo que nosotros hacemos diariamente cuando nos atacan en la herida y nosotros nos defendemos. Cuando eso sale, estamos usando una máscara. Entonces vamos a ver cómo actúa esta máscara. Dice, portar una máscara significa no ser ya uno mismo. Adoptamos una actitud diferente creada desde muy pequeños, creyendo que esta actitud nos protegerá de sufrir nuevamente la herida que provocó tal defensa. Las heridas emocionales provocan reacciones automáticas y no dan lugar a una respuesta consciente. Producen dolor, insatisfacción y desequilibrio emocional, psicológico y vital. Por eso, ¿cómo se detectan las heridas? A través de las máscaras. Ahora vamos a ver cuáles son las máscaras que nosotros activamos según el tipo de herida que nosotros tengamos por dentro. Puede que usted se sienta identificado con una u otra. Ya hoy, por ejemplo, vamos a tratar la herida de abandono. Más adelante, en otra ocasión, vamos a ir tratando cada una de ellas, cómo se manifiestan, qué hace dentro de nosotros, qué tipo de personas atraemos a nuestra vida por el tipo de herida que tenemos y todo eso. Entonces, sigamos acá. A ver, las 5 heridas y sus máscaras. La herida de rechazo, la máscara que tiene es de huidizo. Esa persona que tienen esa herida normalmente suelen ser huidizas porque lo que están evitando es el rechazo, pero justamente tienen esa herida y ellos mismos también rechazan. Y entonces adoptan una máscara de huidizos. En la herida de abandono, la máscara es el dependiente. Esta persona es la que justamente no puede estar sola. Esta persona es capaz de soportar lo insoportable, lo que otra persona no aguantaría, vamos. Esta persona se siente que no puede estar sola, siempre tiene que depender de alguien, siempre depende de la validación de otra persona. La herida de humillación es la herida del masoquista, o sea, un masoquista emocional, mental. Esta persona pues se siente placer en el dolor y aunque le duela, siempre anda buscando el dolor, siempre anda buscando la parte oscura de las cosas, siempre anda buscando algo, a lo mejor le pasa algo bueno, pero siempre está pensando en que hay algo malo detrás, o me va a venir algo malo por detrás, o, ay, mira, me pasó tal cosa buena, pero yo no me lo merezco, inconscientemente. Eso es algo todo inconsciente. Y en la herida de traición, la máscara que surge es la máscara del controlador. Esta persona, pues, a raíz de la herida que ya tiene de traición, pues lo que quiere es siempre estar controlando a los demás, creyendo que así evite que esa persona lo traicione. Entonces, lo que se da es un círculo aquí de que la persona cuando entonces al ser tan controlador, muchas veces lo que hace es traicionar a la otra persona, aunque la otra persona no lo haya traicionado, porque está operando bajo la herida de traición. Y la herida de injusticia, pues la máscara es la de rígido. La persona es como, todo tiene, como que su vida no tiene color, todo tiene que ser sí o no. Es muy rígida la persona con la herida de la injusticia. Eh, ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué se le teme eh, cuando la persona tiene este tipo de heridas? Por ejemplo, la herida de abandono, la máscara ya dijimos que era el dependiente, y el miedo a lo que le teme esa persona es a la soledad, como ya lo he dicho antes. En el rechazo, la máscara es el huidizo, y el miedo es al mismo rechazo. O sea, tiene rechazo, pero rechaza y se hace un círculo de rechazo. Eh, la persona con la herida de humillación, su máscara es el masoquista y le tiene miedo a la libertad. O sea, la persona con esta herida de humillación le tiene miedo a la libertad. O sea, piensa que cuando es libre, cuando se ve en cierta libertad, piensa que va a ser algo malo, que se va a exceder en su libertad. Y bueno, más adelante vamos a hablar, cuando ya estemos hablando de esa herida, hablaré más ampliamente. La herida de traición. La máscara es de controlador, como hemos dicho, y su miedo es conectar con sus propios sentimientos. Por eso esta persona se niega
a amar, o básicamente para explicarlo mejor, esta persona no quiere dar a demostrar sus sentimientos para evitar, para evitar ser traicionado, para evitar mostrar esa vulnerabilidad. Y la herida de injusticia, pues la máscara es rígido y su miedo es la vulnerabilidad. O sea, no le gusta que los demás lo vean vulnerable. ¿Cómo se sanan esas 5 heridas? O sea, en cuanto más tardemos en identificar nuestras heridas y sanarlas, más se van a automatizar dentro de nosotros y agravarán los efectos que producen. El primer paso para la superación de las heridas del alma es darnos cuenta de la máscara o el mecanismo de defensa que hemos activado. O sea, al usted darse cuenta de qué máscara usted está, bajo qué máscara usted está actuando, ahí usted se va a dar cuenta qué herida usted tiene. Y se va a dar cuenta qué patrones usted ha venido repitiendo desde pequeños con tal de no ser dañado. Es una máscara que usted activó para que no le duela la herida la herida de lo que le estén haciendo. Entonces dice, en el momento en que nos damos cuenta que no necesitamos máscaras, o sea, cuando ya nosotros estamos sanando la herida, que ya estamos conscientes de cuál tenemos, en ese momento nos damos cuenta de que no necesitamos las máscaras y que ya no hay amenaza y que podemos ser nosotros mismos, que la vida cobra otro color y significado. Vemos la vida llena de experiencia, de aprendizaje para avanzar, crecer, desarrollarnos como persona en nuestra mejor versión. O sea, una de las cosas que sucede cuando estamos ya Sí, sanando, perdón, me han dicho algo. estaba ahí lo que paraba la comida. Sí, todo ya. Sí, Eh, una de las cosas que más notamos cuando estamos sanando es una paz interior muy fuerte que llega a nuestra vida y querer abundar más aún en la sanidad. Entonces ya sí que voy a iniciar con la herida de abandono. ¿Qué es el abandono? Es dejar desamparado a ¿qué una cosa para persona, comer? desistir de alguien o renunciar a ella, descuidar, desasistir, prescindir o no hacer caso de Voy a alguien. comerme ese bizcocho. Porfa, pueden poner el micrófono. No sé quién está hablando ahí. Déjame entrar, espera. Todo, mi amor, ya después de los 25 uno que ya está cumpliendo, ¿no? Sí, No veo. pero vamos todos por ahí mismo. Vale, ya la vi. Cosita. Ah, es- Vale, amén. Vale. Vale, estamos diciendo entonces que la herida de abandono es dejar desamparada a una persona, desasistir de alguien o renunciar a ella, descuidarla, prescindir o no hacer caso a alguien. Eso es el abandono, ¿vale? Entonces, la herida, la herida de abandono surge a raíz de sentir la carencia de muestra de afecto, especialmente con el progenitor del sexo contrario. La máscara protegerá a esta persona cuando se sienta abandonada o susceptible de serlo. La máscara, la máscara que protegerá a esta persona cuando se sienta abandonada o susceptible de serlo será la dependencia. Su cuerpo tiende a ser delgado, sin tono muscular y encorvado, de ojos tristes y atrayentes. Expresa un carácter con rasgos de víctima, con dificultad para tomar decisiones y para aceptar un no. Necesita atención y apoyo. Es más inestable emocionalmente y de llanto fácil. Es mental, le gusta tener espectadores y aunque se retrae físicamente de los demás, le gusta la sexualidad. En realidad va buscando la independencia para poder sanar la herida de abandono. Cuando hay una persona con este tipo de heridas, esta persona, aunque esté con alguien en pareja y a lo mejor terminan, siempre va buscando otra, o sea, de una a otra, va pasando de una a otra, de una a otra, porque ese vacío que siente por la herida de abandono lo quiere llenar con personas, o sea, teniendo relaciones sexuales con varias personas. El mayor temor para esta persona es la soledad, intenta evitarla a toda costa. Cuando le toca estar sola, se convence de que está bien así, pero busca desesperadamente todo tipo de actividades con las que ocuparse. Su dependencia puede llegar hasta el extremo de soportar situaciones indeseables por no quedarse solo o sola.
O sea, cuando ya la persona con esta herida ve que a lo mejor no está con nadie sentimentalmente, busca siempre estar en una actividad constantemente porque le tiene miedo a no estar haciendo nada, porque va a estar pensando, le va a tener miedo a la soledad y tiene que tener la mente ocupada porque si no, esta herida está, bueno, aparte de que ya está activa, está continuamente haciéndole caer en depresión y toda esa situación por estar él solo. ¿En qué parte del alma ocurre esta herida de abandono? Pues ocurre justamente en el fundamento de nuestra alma, donde se encuentran los condicionamientos, el ego y la vinculación. Vamos a definir entonces qué son los condicionamientos, el ego y la vinculación. Los condicionamientos son las normas morales, culturales, religiosas que nos inculcaron de pequeños, las cosas que debíamos hacer y las que no. ¿Se acuerdan de lo que le estaba diciendo antes de la información que ocurre cuando estamos en nuestro núcleo familiar? Pues justamente los condicionamientos son las cosas que nos dicen nuestros padres de que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros no tenemos que hacer. Las normas morales que nos incluyen, nos dicen, en la forma de comportarnos, esos son los condicionamientos. En términos simples, el ego es el sentido de identidad que tenemos nosotros mismos, o sea, de nosotros mismos. Es la percepción que construimos a lo largo de la vida y que define quiénes somos en relación con el mundo que nos rodea. O sea, el ego es la percepción que yo tengo de mí misma y de cómo yo me comporto con los demás. Por ejemplo, yo puedo tener una cara con mi madre y comportarme como hija, como madre, pero mi hermana Penélope no me conoce como madre o como hija, porque yo me comporto con ella como hermana. Ella ve mi cara de hermana. Mi abuela ve mi cara de nieta. Entonces, ese tipo de comportamiento, cómo usted se relaciona con cada persona que está a su alrededor, forma parte del ego. La vinculación se define, perdón, la vinculación, su definición se refiere a unir o relacionar una persona con otra o un objeto con otro. O sea, la vinculación aquí estamos hablando de la interacción, de cómo yo me relaciono con los demás o cómo yo me relaciono conmigo mismo. Entonces, ahí vuelvo otra vez al versículo donde dice, enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue anciano no se apartará de él. Este fundamento puede estar lleno de condicionamientos familiares, sociales, culturales y religiosos que Dios nunca mandó para ese niño, lo cual le impide ser él en esencia, porque termina siendo lo que los demás esperan que él sea o que no sea, interfiriendo el propósito y el diseño que ya tenía pautado esa alma. O sea, aquí en esta herida de abandono, esos condicionamientos que le inculcaron de pequeño a ese niño, puede que no sea, porque todos esos condicionamientos que le inculcan los padres a los niños, puede que no sean correctos, puede que no sean lo que Dios ya ha determinado para ese niño. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si Dios le está diciendo, instruye al niño en su camino, o sea, en su modo de accionar, y nosotros no lo estamos llevando por donde debe de ir, entonces el niño va a sufrir una distorsión y no va a saber cuál es su propósito. La herida, a ver, esta es la herida del demandante o del complaciente. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque, demandante porque puede estar exigiendo constantemente aquello que le faltó. Por ejemplo, eso que le faltó a la persona cuando estaba pequeño es lo que él va a exigir de mayor. Puede ser también complaciente con tal de no sentirse solo. Se cede con la persona dando mucho de sí misma, lo cual lo lleva a que las personas se aprovechen de él o de ella. Por ejemplo, con las personas con esta herida puede que sean demasiado complacientes con los demás, lo cual hace que los demás se aprovechen de eso. Porque la persona así, tan complaciente en exceso, lo que está evitando es que los demás lo dejen solo y por tanto lo que hace es sacrificarse y darse demasiado a los demás y complacerlo en todo lo que la persona eh, entienda que necesita. Para sanar esta herida, nos debemos preguntar cuál es la realidad que percibimos de niños y preguntarnos si podemos cambiar la percepción de esa realidad y construir nuestra nueva identidad. O sea, nosotros tenemos que preguntarnos, vayan haciéndolo, por favor, vayan pensando qué fue lo que nosotros percibimos de niños que nos dañó y decirnos, ¿podemos cambiar esa realidad y construir nuestra nueva identidad? El trabajo espiritual, o sea, en esta parte,
es asumir la responsabilidad de nuestro proceso de reconstruir nuestro yo real, o sea, no lo que la sociedad y nuestro círculo se encargó de crear de nosotros, ese ego que nosotros queremos manifestar al público, que ese ego no es real, porque nosotros probablemente nos estemos comportando como el otro quiere que nosotros seamos, pero no como Dios quiere que nosotros seamos. O sea, hay muchas veces que nos comportamos de una determinada forma por el qué dirán, pero a nosotros no nos debe importar ese qué dirán, porque estamos utilizando una máscara. Cada vez que nosotros nos estamos comportando por el qué dirán, estamos usando una máscara. Y eso nos está impidiendo, o sea, eso es una herida, es una construcción de una herida, una máscara, ¿verdad? Entonces Dios, para poder operar y diseñar, tú tienes que operar desde tu yo real. A ver, entonces dice, el trabajo espiritual consiste en asumir la responsabilidad de nuestro proceso de reconstruir al yo real, el que Dios quiere que seas para poder desarrollar al máximo tu potencial. O sea, puede que tú ya estés operando bajo el propósito divino, pero no estás desarrollando el potencial, el máximo potencial que tú tienes dentro de ti, porque tú todavía tienes máscaras que estás poniendo y estás dando de ti lo que puedes, pero no todo lo que tienes. Entonces, esas heridas pueden ser usadas por demonios para mantenerte en el mismo bucle mental y dificultar que te desarrolles espiritualmente y por consiguiente no llevar a cabo tu propósito. Porque por lo mismo que expliqué antes, esas heridas son oscuridades en el mundo espiritual. Se traducen así, son oscuridad dentro de nosotros. Y obviamente la oscuridad de quién es. Si Dios es luz, la oscuridad quién es. Responda a usted mismo. Entonces, eh, tenemos que tratar de cerrar justamente esas puertas para que el Espíritu Santo nos llene de su luz y poder desarrollar todo nuestro potencial. Tienes que conocer qué provocó la herida, las situaciones que se dieron para que te puedas proveer esa necesidad. O sea, ¿qué, qué fue lo que te faltó de pequeño? Qué fue lo que te marcó? Para que tú ahora que vas a tomar la responsabilidad, yo confío en el Señor que hoy tú vas a tomar una responsabilidad contigo mismo de proveerte aquello que te faltó, que tú estás arrastrando hoy en día. Hay que pedirle a Dios sabiduría para emprender el camino de la sanidad interior y Dios enviará luz. Mire, todo aquel que quiera sanarse va a ser sano. El que quiere mantenerse en su vínculo, en su círculo de víctimas, lo que está poniendo es un bloqueo para que Dios fluya en la sanidad interior. Entonces, cuando tú ya decides que tú sí quieres ser sanado, que tú quieres liberarte de todo eso, Dios, ¿qué va a hacer? Va a empezar a ponerte cosas en camino y te va a ir a estar trayendo situaciones dolorosas que, obviamente, cada vez que tú recuerdes esas situaciones que te pasaron, que te marcaron, tú puedes hasta llorar porque te vas a acordar de eso que te marcó. Pero ese sentimiento de ese lloro va a liberar eso que estaba oculto. Por eso es que estoy promoviendo esto de que te acuerdes qué fue lo que te provocó la herida. Ahora que estamos tratando la herida de abandono, ¿qué fue lo que te provocó? Ahora más adelante voy a dar unos tips, unas cuantas cosas que sucedieron para que se provocara esto. Entonces, hay que pedirle a Dios sabiduría para emprender el camino de la sanidad interior y Él enviará luz para que podamos ver en medio de la oscuridad que pueda haber dentro nuestro. Normalmente nos sucederán siempre las mismas experiencias con diferentes caras para que detectemos lo que debemos arreglar en nuestra vida. Muchas veces solo nos quedamos en una actitud pasiva, orando, mientras el problema se nos repite una y otra vez. Y no sabemos que la respuesta a nuestras oraciones está frente a nuestros ojos, pero no lo sabemos interpretar. Esa es la forma de Dios decirnos que debemos accionar nosotros mismos. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho tiempo arrastrando heridas eh, y le están pidiendo al Señor, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tú sufres de la herida de traición, por así decirlo, por ejemplo, que te traicionan mucho. Y tú le estás diciendo al Señor que te sane. Y lo que continuamente se te repite en la vida es que te traicionen. Entonces, lo que Dios te está diciendo con todas esas traiciones es que tú debes de sanarte para que ya no te traicionen más. Porque cuando ya tú te sanas, tú dejas de atraer personas que te traicionen. ¿Me están comprendiendo? A ver, ¿qué sucedió en la herida de abandono? Lo que sucedió, una de las posibles causas o muchas de las causas que pudieron haber sucedido en la herida de abandono.
El abandono de un padre ausente o una madre que se desentiende completamente del hijo, ya sea por fallecimiento, abandono o falta de cuidado constante. Esa es una de las cosas que puede ocurrir en la herida de abandono para provocarlo de niño. Puede ser la ausencia del progenitor del sexo opuesto, suele ser predominante esta parte, generando una sensación de abandono debido a la falta de presencia y cuidado. La sensación de ser menos importante que otras conduce a la percepción de abandono. Les falta el sentido de la pertenencia, se sienten solos y vacíos. Al ser el fundamento, la parte donde está la vinculación de la persona, al faltarle el sentido de pertenencia, de acompañamiento, todo lo abandonará y no querrá luchar por nada. El sentido de pertenencia es muy importante en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque es lo que te hace tú luchar por algo. Cuando tú no tienes sentido de pertenencia, tú todo lo abandonas a medias. Por eso esa es una de las respuestas de lo que dije al principio. ¿Por qué no podemos terminar lo que empezamos? ¿Por qué no puedo cuidar lo que Dios me envía? ¿Por qué no puedo mantener algo en mí? Siempre pierdo todo o lo dejo a medias porque tengo el sentido de pertenencia, porque está la herida de abandono actuando en mi vida. Por eso no puedo terminar lo que he emprendido, porque no tengo sentido de pertenencia. Entonces, por eso es tan necesario sanar esta herida. Dice, la falta de límites puede agravar la sensación de abandono y dependencia. La sobreprotección al niño, cuando por ejemplo el niño tiene mucha sobreprotección y no se le deja ser independiente de pequeño, el niño también puede generar esta herida. También se puede dar el síndrome del malquerido, de sentirse que nadie lo quiere. Eh, También se puede dar lo que es la falta de identidad y valores claros. Los padres son quienes enseñan al niño a dónde pertenece, pero si hay disgregación, les causa un sentido de falta de identidad. Por eso hay muchas personas que no saben quiénes son. No sé si están viendo ahí la imagen del chico con el espejo, que se está viendo, pero se está señalando al mismo. Tiene una falta de identidad. No sabe quién es. Y cuando tú no sabes quién tú eres, mucho menos sabe a qué viniste aquí. Mucho menos sabes para qué Dios te envió a la tierra. Entonces dice, la creación de amigos imaginarios puede ser el intento de llenar el vacío emocional dejado por el abandono. Muchas veces vemos niños con esta herida justamente, y usted lo ve hablando solos, porque es que se crean amigos imaginarios para llenar ese vacío, esa parte que le falta de acompañamiento. ¿Cómo se comporta una persona que tiene herida de abandono? Pues tiene una dependencia emocional extrema, insatisfacción constante, autoexplotación emocional. O sea, esta persona es que le da igual, o sea, aunque esté sufriendo y le esté maltratando al máximo, a ella no le va a importar porque lo que no quiere es estar solo. Ya sabemos que a la persona con herida de abandono le tiene miedo a la soledad. Por eso se someten a todo tipo de abuso, se dejan abusar por no quedarse solos. Búsqueda incesante de validación. Hay personas que no pueden hacer nada, no pueden tomar una acción sin buscar la opinión de otro o la validación de otro. Siempre están, ¿y qué tal si hago aquello? Y siempre están buscando, o sea, tú no puedes depender de lo que el otro te diga. Si Dios puso algo dentro de ti para accionar, para hacerlo, tú no tienes que estar buscando la opinión de un tercero. Hazlo. Entonces, dificultad para establecer límites. Esta persona, pues obviamente, por eso son abusados continuamente, porque como tienden a ser muy complacientes, no ponen límites y muchas de las personas lo que hacen es abusar de ellos. Necesitan constante atención, hacen muchísimas cosas con tal de llamar la atención. Se identifican tienen una identificación con el sufrimiento, se adopta un rol de víctima buscando compasión. O sea, todo el tiempo están de víctimas, porque lo que quieren es causar esa sensación de, ay, pobrecito, pobrecita, para que no lo dejen solos o solas. Y tiene una adaptabilidad excesiva. Muchas veces se dan al dramatismo y a la teatralidad con tal de llamar la atención. Tienen miedo a la soledad, se evita la soledad a toda costa, aún expensas del abuso. Búsqueda de relaciones codependientes. Son personas que lo que se da es un círculo de abuso y maltrato.
porque normalmente suelen buscar, normalmente esa persona, bueno, más adelante lo digo lo que atrae, pero bueno. Manipulación emocional, ansiedad y necesidad constante de contacto. Eso siente la persona con herida de abandono. Hace un autosabotaje y tendencia a relaciones fugaces, porque como no suele tener estabilidad con las personas que atrae, pues vive de una relación a otra. ¿Qué personas atraemos con esta herida? Pues atraemos a los de la herida de rechazo, los huidizos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona con una herida de abandono y que justamente atraiga a alguien que tiene una herida de rechazo? Pues justamente eso va a ser una situación de una relación de abuso constante, porque la persona dependiente va a querer que la otra persona, estar encima de la otra persona, y la otra persona, como tiene una herida de rechazo, la va a rechazar. Y el dolor va a estar ahí constantemente. Dice que atrae a personas, atracción por parejas inalcanzables. Se busca la validación en parejas difíciles de alcanzar, asumiendo que cualquier signo de aprobación es suficiente para sentirse válido. O sea, busca personas como que la validen para sentirse ellos que son personas, porque tienen la autoestima muy baja. Atracción hacia relaciones desafiantes. Idealización de las parejas, porque necesitamos que alguien nos salve. O sea, esas personas con la herida de abandono idealizan a la persona, a la pareja con la que están o la que quieren tener, porque entienden que esa persona le va a proveer lo que ellos necesitan, lo que le faltó, lo que le causó la herida. Ellos entienden que esa persona se lo va a proveer. Entonces, simbolismo de los padres en las parejas. Entonces suelen ver a la pareja como si fueran los padres, o sea, como que la pareja le tiene que proveer lo que los padres no le dieron. Y también atraen a personas necesitadas. ¿Cuándo se activa esta herida? Esta herida se activa cuando ya de adultos, porque la podemos tener activa ya de antes, pero normalmente venimos a darnos cuenta ya de adultos cuando hay un rechazo o abandono en relaciones sentimentales, cuando hay conflictos familiares o distanciamiento, cambios significativos en la vida, por ejemplo, traumas emocionales o físicos, comparaciones sociales y profesionales. ¿Qué debemos hacer ya sabiendo esto? Tenemos que hacernos responsables. O sea, si usted ha identificado que usted tiene esta herida, si usted la ha identificado en su vida, usted tiene que accionar ahora. Tenemos que hacernos responsables de nuestra sanación. O sea, yo me hago cargo de mi sanación. Yo le digo al Señor, Señor, yo me hago cargo hoy, acepto que debo de ser sanada y necesito que rompas en mi vida y que traigas a mi mente todo aquello que de pequeño me hizo tener esta situación ahora. El ideal del yo en esta herida sería alguien que ya sabe lo que ha ocurrido y que está accionando en ser digno de ser amado, visto y sentirse suficiente, ser independiente sin ansiedad. Nuestra postura ante las experiencias dolorosas es, siempre salgo victorioso porque gracias a Dios me manda las experiencias que necesito para entrenarme, aprender y compartir. O sea, a partir de hoy, usted no va a ver las cosas que le sucedan como algo negativo, sino la respuesta a las oraciones que usted ha estado haciendo para que Dios lo sane, de que las cosas que le pasan, usted sabe que Dios lo va a sacar victorioso de eso, porque Dios está enviando luz para que usted se sane, usted ya está reconociendo lo que usted tiene por dentro. Y el objetivo es ser independiente sin ansiedad, o sea, soltar la dependencia emocional, soltar la validación de que otro te valide. Tienes que ser independiente. O sea, tienes que decirte, me elijo, me cuido, soy suficiente, no me abandono ni abandonaré mi proceso constante de crecimiento. ¿Qué acciones vamos a poner en práctica? Aparte, obviamente, de seguir en la oración y que Dios te siga trayendo las cosas que tú debes de sanar, las cosas que te pasaron en tu infancia, tienes que empezar a cuidarte. Decir, me cuido, me atiendo físicamente, pero también debo de ver mis necesidades sin juzgarme, porque muchas veces nosotros somos muy duros con nosotros. O sea, al hablarnos, nosotros muchas veces nos hablamos nosotros mismos de una forma que nosotros no le hablamos a los demás.
Entonces, nosotros nos juzgamos, vivimos juzgándonos, ay, yo debí de haber hecho esto, o sea, de una forma muy despectiva, cosa que a lo mejor a otra persona usted no le hablaría así. Entonces, si usted a otra persona no le hablaría así, ¿por qué usted sí se habla así a usted? Por eso dice el versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a amar a mi prójimo si yo a mí no me amo? O sea, si al prójimo yo le hablo bien y yo me hablo mal a mí, entonces yo no me amo. Entonces, me acepto, soy suficiente, mi valor es intrínseco a mí, o sea, yo tengo que reconocer que yo tengo un valor, que Dios me hizo por algo, que yo soy una vasija, que yo soy luz, o sea, que yo soy una vasija transportadora de luz del Padre, del Eterno. Y tengo que hacer un pacto conmigo, o sea, en el sentido de poner en práctica la autenticidad, que no me importe si me aceptan o no, o sea, yo no tengo que buscar validación de nadie, yo tengo que hacer lo que el Padre me dice y punto. Me libero, o sea, no quiero ser dependiente y necesito proveerme aquellas cosas que necesitamos, porque por ejemplo, muchas veces necesitamos algo y no nos lo proveemos porque como que somos descuidados con nosotros mismos. Debemos de ser responsables de poner límites y de ponernos límites también a nosotros, porque tampoco nos vamos a desbordar. Tenemos que tener una relación saludable con los demás y con nosotros mismos también. Ser auténtico implica decir no cuando sea necesario, porque en esta herida hay muchas personas que no saben decir que no. Entonces, el saber decir que no te ayuda a tú liberarte. Eso tú estás estableciendo un límite, porque muchas veces el no te libera, pero el sí te compromete, como dice un maestro por ahí. El sí, el hecho de que tú siempre estés diciendo que sí y te estás comprometiendo con el otro, te estás dejando tú de lado por complacer al otro, pero tú no estás mirando tus propias necesidades. Entonces tú debes de reconocer y respetar tus necesidades, expresar tus emociones de manera asertiva. De manera asertiva, ¿qué es la asertividad? Es la manera de expresarme sin ofender, de la mejor forma. Soy libre y soberano, o sea, sin ansiedad. Lo que yo necesito, lo que necesito lo puedo decir, me lo puedo proveer y lo puedo pedir con amor sin demandarlo y sin manipular para conseguirlo. Me amo. O sea, usted debe de empezar a decirse a usted mismo, me amo, porque muchas veces nosotros se lo decimos a alguien, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos y tal, pero nosotros mismos, nosotros no nos decimos te amo, me amo. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos, tener autoaceptación, autorrespeto, capacidad para lidiar con la crítica, autonomía, resiliencia, bienestar emocional, empatía conmigo mismo. Decir, me apruebo, soy aprendiz de mi camino, o sea, del camino que Dios me pautó. O sea, todo eso que a mí me ha pasado desde la infancia hasta hoy, yo tengo que aprender algo de todo eso y me permito aprender de los errores sin cargar con la culpa. O sea, tomando hoy una actitud de responsabilidad sin culpa, porque la culpa lo que es otra máscara que no te deja avanzar, eso se mantiene ahí pinchándote por dentro y no te deja liberarte. Hoy tú vas a estar sin culpa, hoy tú vas a tomar una actitud de responsabilidad que es diferente, de accionar de una manera distinta a como siempre te has estado comportando. Entonces, me valoro, tengo la plena convicción de que valgo y mi valor es intrínseco a mí. O sea, yo valgo por quien soy, porque el Eterno me mandó aquí a hacer algo. Soy mi prioridad, no desde el egoísmo. O sea, vas a tener que empezar a darte prioridad a ti en vez de dar prioridad a los demás, porque justamente una de las cosas de esta herida es que hemos dado demasiado a los demás y no nos hemos dado nada a nosotros. Entonces, ahora vas a empezar, no desde el egoísmo, como digo, no desde el egoísmo, sino en tomarte como prioridad para tener la fuerza suficiente para darte a ti mismo y participar en relaciones equitativas y mutuas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si tú te amas, tú vas a amar al prójimo, porque si cuando tú, por ejemplo, estás dando más al prójimo que a ti, entonces tú no te amas, tú no estás cumpliendo con lo que dice la Biblia. Tú estás faltando a un principio, a un mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú a ti no te amas, entonces tú estás faltando a ese mandamiento. Entonces dices, me doy mi lugar en este mundo que está dado por el Eterno. He venido a realizar
el propósito de mi alma, y eso me hace ser del lugar donde he de realizarme. En resumen, para ya ir cerrando y para cerrar ya, en resumen, de lo que se trata sanar esta herida de abandono es la vinculación conmigo mismo, o sea, la independencia, lograr la independencia, que yo no tenga que depender de otra persona, de no tener esa ansiedad de validación. ¿Y qué es la vinculación con uno mismo? Es el amor propio. Todo esto que he dicho hasta ahora de la herida de abandono se resume al amor propio, la vinculación, lo que no se dio en la infancia con nuestros padres. Eso no se dio con nuestros padres. Entonces, al tener esa falta de identidad, que es justamente que ocurre cuando estamos en el núcleo familiar, esa desvinculación nos hizo no tener vinculación, no nos hizo tener amor propio con nosotros. Yo quiero orar en esta hora. Yo quiero que usted, donde quiera que usted se encuentre, usted se ponga en un lugar solo, apartado, que nadie lo moleste. Yo quiero que usted empiece a ponerse en comunión con el Señor en esta hora. Empiece a ponerse en comunión con el Señor en este momento. Si usted se ha sentido identificado con todo lo que yo he dicho hasta el momento de la herida de abandono, si usted ha notado que algún padre le faltó, si usted se está dando cuenta que lo que le faltó fue amor, yo quiero que hoy usted abra su corazón y abra su alma para que el Espíritu de Dios empiece a obrar y empiece a sacar ese dolor y empiece a sacar toda esa negatividad, toda esa fractura que tú tienes en tu alma por ese amor que te faltó. Yo oro en esta hora para que el Espíritu de Dios empiece a sanarte, empiece a liberarte de todo aquello que está dentro de ti, que te está punzando, que no te hace ser feliz, porque tú sientes que tú necesitas la validación de otro, porque tú sientes que tú no puedes estar solo o sola. Hoy se acabó, hoy tú tomas la responsabilidad sin culpa y sin ansiedad de sanarte, de decir, Padre, yo quiero sanarme de esta herida. Yo quiero que hoy tú empieces a traer a mi mente, que tú empieces a traer a mi memoria, a mi consciente, lo que está oculto en mi inconsciente. Desde mi inconsciente tú empieces a sacar qué fue aquello que me marcó, qué fue, qué abandono, qué fue lo que hicieron mis padres, me abandonaron. Hoy tú empiezas a sacar eso de tu inconsciente a tu consciente para liberarlo. Hoy tú tomas la responsabilidad de sanarte. Todo aquel que te haya abandonado, ya sean tus padres o quien sea tu pareja o tus abuelos, quien sea, alguna amistad, quien sea que te haya marcado con la herida de abandono. Hoy tú perdonas a esa persona porque tú no sabes qué pasaron tus padres, que por la cual ellos actuaron de esa manera. Tú no sabes qué ha pasado con la vida de esa persona que tú atraíste a tu vida. Hoy empiezas a liberarte en el nombre de Jesús de Nazaret de toda herida de la infancia de abandono. En el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu de Dios empieza a moverse ahí en tu corazón, en tu mente. Y empiezas a sacar ahora. En el nombre de Jesús, todo eso que te marcó, hoy eres libre. Hoy eres libre. Hoy empiezas a decirte, tomo la responsabilidad. Hoy empiezo a amarme. Hoy empiezo a tomar una relación conmigo mismo. Hoy empiezo a entrar dentro de mí para conocer mi propósito divino. Hoy empiezo a ver qué fue lo que Dios depositó dentro de mi vida, dentro de mi alma, qué es lo que está oculto, como dijo David. Introdúceme en el camino eterno. Olam, esa eternidad que Dios puso dentro de mi alma. Yo quiero conocer qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo porto de parte del Creador. Hoy en el nombre de Jesús, toda herida de abandono, toda fragmentación del alma, todo espíritu inmundo que esté operando desde allí para no dejarte avanzar, para no dejarte construir el futuro divino que Dios ha marcado para tu vida, hoy sale de ti en el nombre de Jesús. Hay ángeles de liberación, ángeles de sanidad interior que se están moviendo.
Rebabababa shekemau sokiatai. Rebobobobo shendelemau sakayanai. En el nombre de Jesús, sekababababasaya. Urebababasaya. Yo sé que hay dolores, sakamau toque, recamau soquenda, que están en la profundidad de tu alma, que están en la profundidad de tu psique. Pero hoy el Espíritu las saca, hoy los ángeles de la liberación, hoy los ángeles de la sanidad empiezan a romper, reba, socae, ese corazón endurecido por tanto abandono, por tanto dolor, por tanta dependencia, por buscar la validación, por traicionarte a ti mismo. Porque con querer complacer a los demás, te abandonaste a ti mismo. Hoy te pides perdón, pídete perdón. Pídete perdón en este día por abandonarte a ti mismo. Porque tal vez tú no habías caído en cuenta de lo que dice ese versículo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tú estabas amando más al prójimo que a ti. Y te abandonaste para complacer a los demás. Sakai. Hoy pídete perdón y pídete, yo me perdono, perdóname. Yo también voy a hacer el ejercicio. Arleni, perdóname. Que bebe se cae. Yo me perdono por haberme abandonado y por haberme dado más a los demás que a mí misma. Pídete perdón ahí donde estás. Pídete perdón. Libérate de la culpa. Libérate en este momento. El Espíritu de Dios está trayendo esa sanidad a tu vida, a tu alma. Hoy rompe el ciclo. Tú no vas a pasar esa maldición a tu familia, a tus generaciones. Hoy tú vas a tomar esa responsabilidad de quebrantar que esa herida siga transmitiéndose a tu generación, porque estas heridas son transmisibles. En el nombre de Jesús, hoy cortamos todo vínculo con esa herida de abandono en nuestra vida. Hoy nos entregamos al propósito divino, nos entregamos al propósito eterno, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos entregamos. No importa que te hayan abandonado. No importa, así como dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Jehová te recogerá, Jehová te recoge hoy. Aunque te sientas abandonado o abandonada, Jehová te recoge hoy. Abba, Shokima. Hoy te recoge Jehová. Hoy tú no estás solo ni sola. Tú no dependes del mundo, tú dependes de Dios. Tú dependes de lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Hoy tú tomas esa responsabilidad de tu vida. Hoy tú dejas el victimismo atrás. Ya no más quejas. Ya no más quejarte de que te han hecho daño. Ya no más. Hoy tú vas a aprender que cada cosa que te pasó en tu vida era para darte cuenta del propósito y el trayecto que tú tenías que hacer aquí. Porque para algo te va a servir. A alguien tú vas a tener que levantar con tu testimonio. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dejamos esa unción de sanidad implantada y de liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias por el estudio. Gracias por la palabra. Gracias, mi Dios. Amén. Si alguno tiene algo que decir, puede quitar el micrófono. Amén. Si tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer. Este es el momento. Si sienten decir algo, este es el momento, porque ya en breve vamos a cerrar. Gracias